Cuando hablamos de justicia casi siempre lo hacemos desde una idea moderna, códigos, jueces, procesos, castigos, pero para entender a Ciro el Grande hay que borrar por un momento esa imagen y volver a un mundo donde la ley era, en la mayoría de los casos, el capricho del vencedor. Un mundo donde el poder no necesitaba justificarse, donde el rey no explicaba, no equilibraba, no pedía legitimidad, simplemente imponía. En ese contexto, hablar de justicia no era una cuestión moral, era una decisión estratégica que podía sostener o destruir un imperio entero. Ciro nació en un entorno brutal, no romántico, no filosófico. Creció observando cómo los reyes usaban la violencia como lenguaje principal. Las traiciones, las ejecuciones públicas, las deportaciones masivas eran herramientas normales de gobierno. La justicia no existía como principio, existía el castigo como demostración de fuerza. Y sin embargo, desde sus primeros pasos como líder, Ciro empezó a mostrar algo distinto, una obsesión casi silenciosa por el equilibrio. Cuando derrocó al rey Medo Astiaje, su propio abuelo, según algunas versiones, Ciro pudo haber hecho lo que dictaba la costumbre, ejecutarlo, humillarlo públicamente, borrar su linaje para siempre. Eso habría enviado un mensaje claro de poder, pero no lo hizo. Astiaje fue tratado con dignidad, incluso incorporado a la nueva estructura de poder. Este acto no fue un gesto sentimental, fue una declaración de justicia. El poder no se usará para venganzas personales. Ese primer acto marcó un patrón que se repetiría una y otra vez. Ciro parecía entender que cuando el poder se usa para ajustar cuentas, pierde legitimidad, y sin legitimidad el liderazgo se sostiene solo con violencia constante. Eso desgasta, agota, genera enemigos incluso entre los aliados. En su expansión por Asia Menor, Ciro conquistó regiones con tradiciones completamente distintas a las persas, ciudades con leyes propias, autoridades locales, rituales antiguos. Lo normal habría sido imponer el sistema persa de forma uniforme. Ciro eligió otro camino, permitió que muchas de esas estructuras locales continuaran funcionando, siempre que respetaran un marco general de orden. Esa decisión es profundamente justa porque reconoce algo fundamental. La justicia no es borrar al otro, sino permitirle existir dentro de reglas comunes. Un ejemplo claro aparece en Lidia tras derrotar al rey Creso. Creso era rico, poderoso, símbolo de un imperio derrotado. Muchos líderes lo habrían ejecutado para evitar futuras amenazas. Ciro no solo lo perdonó, sino que lo mantuvo como consejero. ¿Por qué? Porque entendía que la justicia también consiste en reconocer el valor del enemigo vencido cuando deja de ser una amenaza. Castigar por castigar no fortalece el orden, lo debilita. Este tipo de decisiones enviaban un mensaje silencioso a todos los pueblos del imperio. Rendirse no significaba desaparecer. Cooperar no significaba humillarse. Eso cambia completamente la psicología del poder. La gente no obedece solo porque teme, sino porque entiende que hay algo que proteger. La justicia de Ciro también se veía en cómo trataba a los soldados. En una época donde los ejércitos eran tratados como carne desechable, Ciro mantenía una disciplina que no se basaba únicamente en el castigo, recompensaba el mérito, respetaba la jerarquía, castigaba abusos internos. Un soldado persa sabía que si cumplía su deber no sería arbitrariamente castigado por el capricho de un superior. Eso genera cohesión y la cohesión es una forma de justicia aplicada al liderazgo militar. En el terreno administrativo, Ciro fue igualmente cuidadoso, delegaba poder, pero establecía límites claros. Los gobernadores locales, los sátrapas, tenían autoridad, pero también responsabilidades. No podían explotar a la población sin consecuencias, no podían enriquecerse desmedidamente a costa del desorden. Este equilibrio es clave. Demasiada libertad genera corrupción, demasiada rigidez genera
rebelión. La justicia está en el punto medio. Uno de los aspectos más reveladores de su liderazgo es cómo manejaba los impuestos. En lugar de imponer cargas idénticas a todas las regiones, adaptaba las contribuciones a la capacidad económica de cada territorio. Esto no solo era eficiente, era profundamente justo. Reconocía que tratar a todos igual en contextos desiguales no es justicia, es ignorancia. Cuando Ciro entra en Babilonia, su comportamiento se convierte en uno de los ejemplos más citados de liderazgo justo en la antigüedad. No entra como un saqueador, no destruye estatuas, no persigue sacerdotes. Por el contrario, se presenta como restaurador del orden, devuelve objetos sagrados a sus templos, respeta las tradiciones religiosas, reafirma a las autoridades locales. Esto no fue improvisado. Ciro entendía que la justicia también es simbólica. Los símbolos importan porque le dicen a la gente si el nuevo poder viene a destruir su identidad o a protegerla. El famoso cilindro de Ciro no es solo propaganda, es una declaración política basada en la justicia. En él se habla de devolver a los pueblos lo que les fue arrebatado, de permitirles vivir según sus costumbres. No era común que un conquistador dejara por escrito algo así. Eso indica que Ciro quería que su liderazgo fuera recordado no solo por la expansión, sino por el orden que dejó. La liberación de los pueblos deportados es otro ejemplo claro. Permitir el regreso a sus tierras no le daba una ventaja militar inmediata, incluso podía generar nuevos focos de poder. Pero Ciro entendía que la injusticia acumulada explota tarde o temprano. Repararla reduce la tensión y un imperio con menos tensión interna es un imperio más estable. En su vida cotidiana como gobernante, Ciro mantenía una imagen de moderación. No vivía en el exceso desmedido que caracterizaba a otros reyes. Esto también es justicia. Cuando el líder vive desconectado de la realidad de su pueblo, las reglas se vuelven hipócritas. La moderación de Ciro reforzaba la idea de que la ley no era solo para los gobernados, no, sino también para quien gobernaba. Ciro escuchaba. Esa es una forma poco mencionada de justicia. Escuchaba a consejeros de distintos orígenes, no solo persas. Escuchaba a líderes locales, no porque todos tuvieran razón, sino porque entendía que decidir sin comprender es una forma de injusticia. Un líder que no escucha impone soluciones que rompen el equilibrio. Incluso en el castigo, Ciro mantenía una lógica clara. Las rebeliones eran reprimidas, sí, pero el objetivo no era exterminar poblaciones enteras, era restaurar el orden. El castigo tenía un límite. Y ese límite es lo que los separa del terror. El terror destruye la justicia porque convierte el poder en algo impredecible. Ciro parecía entender que la justicia no es blanda ni dura, es estable, no reacciona desde la ira, responde desde la necesidad de mantener el equilibrio. Y ese equilibrio se reflejaba en la duración de su obra. Su imperio no se desmoronó inmediatamente tras su muerte. Eso es una señal clara de que el liderazgo no dependía solo de su figura, sino de un sistema percibido como justo. En la vida personal de Ciro también se refleja este principio. Las fuentes lo describen como alguien que premiaba la lealtad, pero no toleraba la traición, incluso cuando venía de personas cercanas. La justicia para él no hacía excepciones emocionales. Eso es crucial. Cuando el poder protege a los cercanos y castiga a los lejanos, la justicia se rompe. Ciro evitaba en la medida de lo posible ese desequilibrio. Su forma de educar a los futuros líderes persas también estaba impregnada de esta idea. Y aquí es donde la justicia deja de ser un concepto político para convertirse en una disciplina personal. Desde jóvenes, los persas eran formados no para brillar, sino para sostener peso. No se les educaba para mandar rápido, sino para resistir la tentación de mandar mal. La verdad, la moderación y el autocontrol no eran valores decorativos ni discursos para ceremonias. Eran herramientas prácticas para evitar que el poder se deformara. La verdad
Por ejemplo, no se enseñaba como un ideal moral elevado, sino como una base funcional del liderazgo. Un líder que miente termina gobernando sobre información falsa, y cuando gobiernas sobre falsedad, tus decisiones inevitablemente se vuelven injustas. Ciro entendía que la mentira no solo engaña a los demás, también intoxica al que gobierna. Por eso, en la educación persa se castigaba la mentira con dureza, incluso más que algunos errores prácticos. No porque mentir fuera malo en abstracto, sino porque un líder que se acostumbra a falsear la realidad termina castigando problemas que no existen y premiando conductas que dañan el orden. La moderación cumplía una función similar. No se trataba de austeridad por orgullo ni de rechazo al placer por superioridad moral. La moderación era una barrera contra el abuso. Ciro sabía que el exceso nubla el juicio. Un líder acostumbrado a todo, al lujo, a la comodidad, a la obediencia inmediata, pierde la capacidad de medir consecuencias. Cuando no hay límites internos, los límites externos dejan de importar. Por eso la formación persa evitaba el exceso desde temprano. Comida medida, disciplina física, entrenamiento constante, no para endurecer cuerpos, sino para entrenar voluntades. El autocontrol era quizá el pilar más importante, porque de él dependían los otros dos. Ciro entendía algo fundamental: la justicia no falla por ignorancia, falla por impulsos. La mayoría de las injusticias no nacen de no saber qué es correcto, sino de no poder resistir lo que es conveniente en el momento. Un líder cansado castiga de más, un líder herido se venga, un líder humillado impone, un líder exaltado promete lo que no puede cumplir. Sin autocontrol, la ley se convierte en un reflejo del estado emocional del gobernante. En la educación persa, el autocontrol se entrenaba de forma constante y silenciosa, no con discursos, sino con hábitos. Aprender a esperar, a soportar incomodidad, a obedecer antes de mandar. Porque alguien que nunca ha obedecido no entiende el peso real de una orden. Ciro sabía que la justicia no puede ser aplicada por alguien que solo ha conocido el poder desde arriba. También se enseñaba a distinguir entre autoridad y capricho. Los futuros líderes aprendían que no toda decisión posible debía ejecutarse, que tener el poder de castigar no significa tener la obligación de hacerlo. Esta distinción es crucial porque la injusticia muchas veces aparece cuando el líder confunde su capacidad con su deber. Ciro buscaba formar gobernantes que supieran detenerse, que pudieran preguntarse si una acción fortalecía el orden o simplemente alimentaba el ego. Incluso el entrenamiento militar estaba atravesado por esta lógica. La disciplina no era humillación, era control. El soldado aprendía a actuar bajo presión sin perder claridad. Esa misma habilidad era la que luego permitiría a un líder aplicar justicia en situaciones caóticas, porque la justicia no se ejerce en calma, se ejerce en conflicto. Y sin autocontrol, el conflicto siempre gana. Ciro parecía comprender que no se puede exigir justicia desde afuera si no se ha cultivado primero por dentro. Por eso la educación no apuntaba a crear hombres brillantes, no, sino hombres estables, personas capaces de sostener decisiones impopulares sin volverse crueles y decisiones compasivas sin volverse débiles. En el fondo, esta forma de educar era una manera de proteger el imperio a largo plazo. Ciro sabía que él no gobernaría para siempre, que otros vendrían después y que el verdadero riesgo no era la invasión externa, sino que futuros líderes usaran el poder sin freno interno. Por eso sembró justicia en la formación, no solo en las leyes. Un líder formado sin autocontrol puede conocer todas las reglas y aún así destruirlas. Un líder formado en autocontrol puede enfrentarse a situaciones nuevas sin traicionar el espíritu de la justicia. Esa diferencia es invisible al principio, pero devastadora con el tiempo. Ciro no confiaba la estabilidad del imperio a promesas ni a la fuerza bruta.
la confiaba a la formación silenciosa de personas capaces de gobernarse a sí mismas antes de gobernar a otros, porque entendía algo esencial: la justicia no empieza en los tribunales, empieza en el carácter, y sin carácter ninguna ley sobrevive. Con el tiempo, la reputación de Ciro se convirtió en su mayor arma. Las ciudades sabían que resistirse significaba guerra, pero rendirse significaba orden. Esa reputación no se construye con discurso, sino con acciones repetidas, con decisiones coherentes, con justicia aplicada una y otra vez, incluso cuando nadie estaba mirando. Tal vez lo más interesante es que Ciro nunca presentó la justicia como un ideal elevado, no daba sermones, no escribía tratados morales, simplemente gobernaba de una manera que reducía el sufrimiento innecesario y aumentaba la estabilidad. Esa es la justicia más efectiva, la que se siente, no la que se proclama. Al final, la lección no es que Ciro fuera un gobernante perfecto, no lo fue. Sería un error convertirlo en una figura idealizada sin contradicciones ni sombras. Ciro tomó decisiones duras, libró guerras, castigó rebeliones y ejerció la fuerza cuando lo consideró necesario, pero la diferencia no está en la ausencia de dureza, sino en el criterio que guiaba esa dureza. Ciro entendió algo que muchos líderes descubren demasiado tarde, cuando ya es irreversible: el liderazgo que no se apoya en la justicia puede crecer rápido, pero cae igual de rápido. Y cuando cae, no deja nada detrás, solo ruinas y resentimiento. Un liderazgo basado únicamente en el miedo avanza como un incendio, se expande veloz, arrasa territorios, impone silencio, pero el fuego no construye. Cuando se apaga, lo único que queda es ceniza. Ciro observó cómo otros imperios habían crecido así, impulsados por la violencia y el terror, y cómo esos mismos imperios se desmoronaban en cuanto la presión aflojaba, no porque les faltara poder, sino porque les faltaba legitimidad. La justicia, en cambio, no acelera, no produce resultados inmediatos ni victorias espectaculares de un día para otro. La justicia exige tiempo, coherencia, repetición, obliga al líder a sostener decisiones incluso cuando nadie las aplaude. Por eso el liderazgo que se apoya en la justicia crece más lento, pero ese crecimiento lento tiene una cualidad que la fuerza bruta nunca logra: profundidad. Las raíces no se ven. Mientras el árbol crece despacio, parece frágil. Otros, más rápidos, más altos, más visibles, parecen dominar el paisaje, pero cuando llegan las tormentas, solo sobrevive aquello que tiene raíces profundas. El imperio de Ciro fue eso: un sistema que no dependía exclusivamente de su presencia, de su carisma o de su fuerza militar, sino de una estructura percibida como justa por quienes vivían dentro de ella. Ciro entendió que la verdadera prueba del liderazgo no ocurre durante la expansión, sino durante la estabilidad. Conquistar es una fase, gobernar es otra completamente distinta. Muchos líderes son brillantes conquistadores y pésimos gobernantes. No, Ciro quiso ser ambas cosas, pero comprendió que solo la justicia permite pasar de una a la otra sin que todo se rompa en el proceso. Un liderazgo injusto puede parecer eficaz mientras todo va bien, mientras hay crecimiento, botín, victorias, pero cuando llegan las crisis, una mala cosecha, una derrota militar, una sucesión incierta, la injusticia sale a la superficie. Los pueblos se rebelan, los aliados traicionan, los subordinados abandonan, no porque sean desleales por naturaleza, sino porque nunca sintieron que el sistema los protegiera. La justicia, en cambio, crea un tipo distinto de vínculo. No elimina el conflicto, pero lo encausa. No elimina el dolor, pero lo hace comprensible. Cuando las personas sienten que las reglas son justas, aceptan incluso las decisiones difíciles, no porque les gusten, sino porque confían en el criterio detrás de ellas. Esa confianza no se decreta, se construye lentamente, decisión
tras decisión. Ciro parecía gobernar con la conciencia de que cada acto de injusticia es una deuda. Tal vez no se paga de inmediato, pero siempre se paga. Y cuanto más poder acumula un líder, más cara se vuelve esa deuda. Por eso su liderazgo buscaba reducir esas deudas invisibles, no eliminarlas por completo, eso es imposible, sino evitar que se acumularan hasta volverse impagables. El legado de Ciro no fue solo territorial, fue psicológico. Los pueblos bajo su dominio desarrollaron una relación distinta con el poder. No lo veían únicamente como una amenaza, sino como una estructura predecible, y la previsibilidad es una forma profunda de justicia, saber a qué atenerse, saber que la ley no cambia según el humor del gobernante, saber que el castigo tiene límites. Por eso su nombre sobrevivió a su imperio, por eso aparece en tradiciones ajenas, incluso en relatos que no tienen interés en glorificar a Persia. Porque la justicia deja huella más allá de la propaganda. El miedo se olvida cuando desaparece la amenaza. La justicia se recuerda porque marca la experiencia de vivir bajo un poder que no aplasta innecesariamente. Ciro entendió que el liderazgo duradero no se mide por cuánto se expande, sino por cuánto resiste cuando deja de expandirse, y esa resistencia no la da la fuerza, la da la legitimidad. La legitimidad nace cuando el poder se percibe como necesario, no como abusivo. En el fondo, la enseñanza es incómoda porque va contra el impulso humano de acelerar, imponer y dominar. La justicia obliga a frenar, a pensar, a sostener tensiones sin resolverlas con violencia inmediata. Obliga al líder a renunciar a ciertas ventajas a corto plazo para proteger la estabilidad a largo plazo, y eso requiere una madurez que no todos están dispuestos a desarrollar. Ciro no fue recordado porque conquistó mucho, otros conquistaron más, sino porque entendió hasta dónde debía llegar su poder y dónde debía detenerse. Entendió que mandar sin justicia es fácil, pero gobernar con justicia es un trabajo constante, silencioso y muchas veces ingrato. Ese es el tipo de liderazgo que no brilla de inmediato, pero que permanece. El que no necesita ser defendido todo el tiempo porque ya vive en la estructura que dejó atrás. El que no se sostiene en la figura del líder, sino en el orden que construyó. Por eso, más que admirar a Ciro como personaje histórico, la lección real está en comprender su intuición central. El liderazgo que ignora la justicia siempre corre más rápido de lo que puede sostener. El liderazgo que se apoya en la justicia avanza despacio, pero cuando el tiempo pasa, sigue ahí, firme, invisible quizás, pero profundamente enraizado. Ciro gobernó con la conciencia de que el poder sin límites se destruye a sí mismo, y por eso puso límites, no solo a los demás, sino a su propio poder. Esa es la base del liderazgo duradero, no la grandeza, no la conquista, no la gloria, la justicia aplicada día tras día, decisión tras decisión, incluso cuando habría sido más fácil hacer lo contrario.